Sí, bien, vamos a ir terminando, resumiendo y acotando ya el tema de teología del Nuevo Testamento, sobre todo en el resto de las epístolas y esas tensiones entre ley y gracia en Pablo, sobre todo, que es mayoritariamente el autor principal del Nuevo Testamento. Vemos entonces esas tensiones en Gálatas, por ejemplo, son documentos urgentes, la Iglesia se le va de las manos, ¿no? Los judaizantes están ganando. En Colosenses, por ejemplo, es más, unas frases contundentes, importantes, más cristológicas. Los Gálatas, digamos, son de la zona de las Galias, es la epístola de los Gálatas, digamos, emigrantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los judaizantes no lo tenían tan claro. Tú te salvas por lo que haces. Y esto es más lógico realmente que salvarse sin hacer nada. La idea de que realmente la salvación era algo gratuito no coincidía en estos momentos con esta mentalidad. Entonces, Pablo aclara esta situación a lo largo de todo su ministerio. Y no se va a aclarar incluso mucho tiempo después tampoco. Sus epístolas han tenido mucho éxito, en lo que se le denomina la homologúmena. Esto es un concepto importante. Las epístolas que nadie discute como paulinas son las epístolas homologúmenas. ¿De acuerdo? La hará pasar esta carta por otras, es decir, las epístolas son circulares, pasan por todas las iglesias, no solo por una. Normalmente la naturaleza humana tiende a aprender primero la ley, aunque viva mediante la gracia. Y es que es curioso que nosotros entendemos primero, ¿no?, el comportamiento de las leyes, ¿no? Las leyes de lloro y obtengo la comida, tengo un dolor, es decir, las consecuencias, el sol, leyes naturales. Normalmente, entonces, cuando alguien se convierte, o cuando hablamos de una transformación espiritual, de una metanoia, generalmente es lo que primero que habían entendido es la ley, pasa a ser una ancilla de la gracia, ¿no? Es decir, vamos camino hacia la gracia hasta que todos encontramos nuestro momento, ¿no? Nuestro momento. Es decir, la situación que se supera, ¿vale? Si la situación que se superan, por ejemplo, en Gálatas, tienen que ver, para algunos pasajes lo vamos a ver que se va a quedar más claro, ¿eh? Si, por ejemplo, lo vemos juntos, si, por ejemplo, lo vemos juntos en Gálatas 3, del 1 al 4, aquí lo tenemos, Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas insensatos, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Esas tensiones claramente entre gracia y ley. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, son frases muy claras del pensamiento dialéctico de Pablo, con preguntas, con respuestas, con ironías, con sus suspenses, ¿no? Y sobre todo la presencia de la muerte de Cristo, muerte salvífica. Entonces Pablo les pide que pasen de esa adhesión de la ley a Cristo. Y es un paso bastante más complejo de lo que parece, ¿no? Sus propias experiencias las va a compartir y les va a proponer. Os propongo algo mejor de lo que ya tenéis, ¿no? Algo mejor de lo que yo he conocido, algo mejor de lo que ya habéis conocido, en cuanto a ley y gracia. Pero también hay tensiones en cuanto a la ley y la promesa. En el mismo capítulo 3 de Gálatas, hermanos, hablo en términos, versículo 15, humanos. Un pacto, sería una promesa, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, tu simiente, la cual es Cristo. Y
continúa con el propósito de la ley. Ya no hay judío ni griego, terminará con esa carta magna, conocida en el Epístola a los Gálatas como la carta magna, la carta universal. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ahí es fundamental ese cambio, esa evolución que ha habido hacia el cristianismo, ¿no? El judeocristianismo. De la tutela del pedagogo, de la tutela de la ley protéptica, la ley como enseñanza, pasamos a la comunión espiritual con Cristo. Es decir, el pacto que primeramente, el bereshit, ese pacto, incluso en el protoevangelio hay una idea de pacto, ¿de acuerdo? Ese pacto pasa después a convertirse en leyes, ¿no? En leyes posterior. La ley y la esclavitud también, si vemos en el capítulo 4 de Gálatas, versículos 1 al 5 y el 12, por ejemplo, el 12 sobre todo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y del 1 al 5, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De nuevo, ¿no? Esa tensión entre ley y esclavitud, por supuesto entre carne y espíritu, no entre cuerpo y espíritu, sino entre carne y espíritu. Pues ahí tenéis Gálatas 5, estad firmes en la libertad, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esto es tremendamente importante, porque la vida del cristiano no es una vida de limitaciones, pero si ponemos límites a nuestra vida en cuestión de obediencia, vamos a mejorar, ¿sí? Esto lo vamos a agradecer, ¿de acuerdo? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ahí está claramente, ¿no? Sino servíos por amor los unos a los otros, carne y espíritu. La ley entonces nos protege, pero no vivimos ya bajo la condenación de esa ley, puesto que Cristo es la ley. Cristo ha vencido al pecado y puede otorgarnos su justicia imputada para luego vivir una justicia impartida. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene todo esto? Muchísimas, ¿no? Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Una tremenda sentencia sobre las aplicaciones prácticas del Nuevo Testamento de las nociones de Pablo. El legalismo es la pérdida de vista de Cristo en nuestra vida. El montanismo, por ejemplo, el desatarse es peligroso, el desgraciado, ¿no? Sin de la gracia habéis caído. Pablo propone vivir con Cristo, con su espíritu, ¿de acuerdo? Con el espíritu de Cristo. Cuando Pablo habla de las obras de la carne, todos los versículos 16 en adelante, obras de la carne y el fruto del espíritu, es la idea de tremendo, ¿no? La idea de esa contraposición entre ley, carne y aplicaciones prácticas, el dominio a uno mismo. El fruto del espíritu es amor verdadero, por ejemplo. La mayoría de las obras buscan la felicidad, buscan el beneplácito, el bienestar, pero el camino de una ley de salvación es muy distinto, ¿vale? Alguna cosita más, por ejemplo, Pablo siempre termina en sus epístolas con aplicaciones prácticas. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, fantástico, o sea, al final es una aplicación práctica, de un hombre eminentemente práctico. Pablo sabe que enseguida acusamos y que enseguida nos hacemos daño, debemos restaurar y ayudar, recuperar. Los consejos fundamentales de Pablo, por ejemplo, pues como hemos dicho, Gálatas 6:5, por ejemplo, otro también, porque cada uno llevará su propia carga, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Veis? Las dos partes, llevo mi propia carga, pero hay un espíritu de
un término en griego diferente, varos, que es barómetro, mide la presión, cada uno llevará su presión, ¿no? Pero sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y finalmente, además de nuestra parte, tenemos que soportar presiones, por eso hay que ser solidarios en esas presiones. Las dos posturas forman finalmente el cristianismo, no es una que anula la otra, no es que Cristo va a eliminar la ley, ni que la ley no apunte a Cristo, ¿de acuerdo? Finalmente en Pablo se unifican todos estos criterios, ¿vale? Lo dejamos aquí, el próximo día ya nos meteremos con Hebreos e iremos terminando ya dándole el ciclo final a la teología del Nuevo Testamento.